Hay pueblos fantasma escondidos por toda Indiana que Google Maps nunca te va a mostrar. Un asentamiento fronterizo que fue el pueblo más grande del estado, hasta que una plaga lo atravesó y mató a tanta gente que los sobrevivientes enterraron el oro de la comunidad en un pozo y huyeron. Nadie ha encontrado ese oro desde entonces. Un pueblo agrícola que el gobierno evacuó para construir un embalse, solo para descubrir después que los cálculos estaban mal y que el pueblo nunca habría sido inundado de todos modos. Lo habían destruido para nada. Indiana no parece un estado con pueblos fantasma. Parece demasiado plano, demasiado productivo, demasiado ordinario para eso. Sus campos de maíz y de soja se extienden hasta el horizonte con la tranquilidad de lo que siempre ha estado allí y siempre estará. Si no hay desiertos donde las ruinas se destacan contra el paisaje. No hay montañas donde los edificios abandonados se aferran a los acantilados. En Indiana, los pueblos desaparecen de otra manera. Los edificios colapsan y los campos los absorben. El maíz crece sobre los cimientos y eventualmente no queda nada más que un nombre en una carretera del condado que nadie recuerda qué significa. En este video vamos a conocer 13 de esos lugares, desde el pueblo donde el oro sigue enterrado en un pozo sin que nadie lo haya encontrado, hasta la ciudad industrial que construyó 180,000 habitantes y luego abandonó 13,000 edificios. Desde la utopía comunal que duró 5 años, hasta el pueblo que fue destruido por un error de cálculo del gobierno. Vamos a empezar. Número 13. Story. En las colinas boscosas del condado de Brown, al final de un camino sinuoso en el borde del Parque Estatal de Brown County, el pueblo fantasma de Story es uno de los lugares más extraños de Indiana. Fue fundado en 1851 por el Dr. George Story, quien recibió la tierra mediante una patente del presidente Millard Fillmore. Story construyó un aserradero, un molino de grano, una tienda general y una oficina de correos, los cimientos de una pequeña comunidad en el país maderero del sur de Indiana. El pueblo funcionó durante décadas con la tranquilidad de los lugares que han encontrado su ritmo y no tienen razón para apresurarse. Luego llegó la Gran Depresión y lo destruyó. Entre 1930 y 1940, el condado de Brown perdió la mitad de su población. Story se vació. Los edificios permanecieron vacíos durante décadas, envejeciendo con la dignidad lenta de lo que nadie cuida, pero tampoco nadie demuele. En los años 70, una pareja de Bloomington compró el pueblo fantasma entero por $65,000 y convirtió una de las viejas tiendas generales en un bed and breakfast. En 1999, un abogado llamado Rick Hofstadter adquirió el pueblo y comenzó a restaurarlo. Hoy toda la aldea ha sido transformada en el Story Inn, la posada rural más antigua de Indiana, con un restaurante gourmet, una taberna y 18 habitaciones. La población total de Story es de 3 personas y 4 perros. Y según cientos de huéspedes que han registrado sus encuentros en los libros de visitas de la posada, es también uno de los lugares más embrujados del Medio Oeste. El fantasma es conocido como la Dama Azul, que se cree es la esposa del Dr. George Story. Los huéspedes reportan ver sus ojos azules hipnóticos, oler tabaco de cereza y encontrar objetos azules dejados en sus habitaciones sin explicación. En Google Maps, Story aparece como una pequeña etiqueta en la carretera estatal 135. No hay ninguna indicación de que un pueblo fantasma fue comprado entero y es ahora visitado por el espíritu de la esposa de su fundador. Número 12. Rose Island. Dentro del Parque Estatal de Charlestown, en una península que se adentra en el río Ohio, las ruinas de una de las empresas de entretenimiento más ambiciosas de Indiana yacen dispersas entre el bosque. Rose Island fue un parque de atracciones y resort vacacional completo que abrió en la década de 1920. El empresario David Rose compró el terreno en 1923 y construyó un hotel, una piscina, una montaña rusa de madera, una sala de baile y una noria, y hasta un pequeño zoológico. Los visitantes llegaban en automóvil cruzando un puente colgante o en barco de vapor por el río Ohio. Durante más de una década, Rose Island fue un destino que atraía multitudes de todo el sur de Indiana y el norte de Kentucky. En enero de 1937, el río Ohio se desbordó
Fue una de las peores inundaciones en la historia registrada del río. Partes de Rose Island quedaron sumergidas bajo 3 metros de agua. El hotel fue destruido. La montaña rusa fue destrozada. Rose Island nunca volvió a abrir. Hoy los senderistas pueden llegar al sitio a través de los senderos del parque, cruzando el puente de Portersville sobre el arroyo de las 14 millas. Los arcos originales del resort todavía están en pie entre los árboles. Los letreros interpretativos explican lo que cada ruina fue alguna vez. El árbol más alto del bosque es el esqueleto de madera de la montaña rusa que el río destruyó en una sola noche. En Google Maps se ve el parque estatal. Rose Island no aparece. El parque de atracciones que el río mató es invisible desde arriba. Número 11. Gari Gari no es técnicamente un pueblo fantasma. Aproximadamente 67,000 personas todavía viven aquí. Pero Gari tiene más de 13,000 edificios abandonados, lo que la convierte en uno de los lugares más abandonados del país entero. Y esa contradicción, una ciudad viva con 13,000 edificios muertos, es lo que la hace diferente a cualquier otro lugar de esta lista. La ciudad fue fundada en 1906 por la United States Steel Corporation, construida literalmente de la nada en la orilla del lago Michigan para alojar a los trabajadores de una nueva planta siderúrgica masiva. En décadas, Gary había crecido hasta convertirse en la segunda ciudad más grande de Indiana, con 178,000 habitantes, una gran iglesia metodista, una estación central imponente, un teatro palacio y toda la infraestructura de una ciudad industrial próspera. La ciudad fue celebrada en el musical de Broadway The Music Man. Luego, la industria siderúrgica colapsó. El éxodo blanco se aceleró. La población cayó más del 60%. Hoy, un tercio de todos los hogares de Gary están desocupados. Las ruinas de la iglesia metodista de la ciudad, una estructura gótica de 9 pisos completada en 1926, se alzan sin techo con la hiedra cayendo en cascada a través de las ventanas de vitrales rotos. Exploradores urbanos de todo el mundo llegan a Gary a documentar la decadencia con sus cámaras. Lo que no aparece en Google Maps, para que muestra a Gary como una ciudad normal, son esos 13,000 edificios abandonados que se alzan como monumentos a una promesa industrial que se rompió. Número 10. Mudlavia. En las tierras agrícolas del oeste de Indiana, cerca del pequeño pueblo de Kramer, las ruinas de uno de los resorts más lujosos de la historia del Medio Oeste descansan en un claro del bosque siendo consumidas lentamente por las enredaderas y la intemperie. Mudlavia fue un gran hotel y spa construido a principios del siglo XX alrededor de manantiales minerales naturales, a los que se les atribuían propiedades curativas. El resort atraía a visitantes adinerados de Chicago, Indianápolis y todo el Medio Oeste, que venían a bañarse en las aguas minerales y a disfrutar de los elegantes alojamientos del hotel. En su apogeo, Mudlavia era un destino para la clase alta. Un lugar donde los ricos venían a tomar las aguas y a ser vistos por otros que también venían a tomarlas. Un incendio destruyó la mayor parte del complejo en los años 20 y el resort nunca fue reconstruido completamente. Los intentos de revivir el negocio fracasaron. Los edificios que sobrevivieron al fuego fueron eventualmente abandonados. El bosque avanzó. Hoy las ruinas de Mudlavia son un lugar favorito de fotógrafos y exploradores, que aprecian el contraste entre la elegancia que los edificios alguna vez representaron y la decadencia que la reemplazó. Paredes de piedra que se desmoronan y cimientos cubiertos de maleza marcan el lugar donde los ricos vinieron a curar lo que los afligía. En Google Maps se ve tierra de cultivo y bosque cerca de Kramer. El resort donde la clase alta tomaba sus aguas minerales no aparece. Número 9. La Phalansterio de Larange. En las tierras agrícolas cerca de Brushy Prairie, en el rincón noreste del estado, uno de los experimentos utópicos más extraños de América surgió y cayó en el lapso de 5 años. La Phalansterio de Lagrange fue establecida en 1843 por seguidores de Charles Fourier, un filósofo francés que creía en una forma de socialismo utópico, donde las personas vivirían y trabajarían juntas en edificios comunales llamados falansterios. La idea era que si el número correcto de personas con la combinación correcta de talentos y temperamentos eran reunidas en el arreglo físico correcto, una sociedad perfecta emergiría de manera natural. Era la clase de teoría que solo puede formularse en un escritorio, alejado de las personas reales.
La Phalansterio de Lagrange fue una de aproximadamente 30 comunidades similares construidas por todos los Estados Unidos durante la década de 1840, cuando el idealismo utópico barrió ciertos segmentos de la sociedad americana como una fiebre. Brook Farm en Massachusetts, la Phalansterio de América del Norte en Nueva Jersey y docenas de otras intentaron el mismo experimento con el mismo resultado. La comunidad de Lagrange construyó edificios, cultivó la tierra, compartió el trabajo y los recursos, e intentó vivir según los principios de Fourier de la asociación armoniosa. Duró hasta 1848, cuando los desacuerdos internos sobre el liderazgo, las dificultades financieras causadas por malas cosechas y capital insuficiente, y el problema básico de la naturaleza humana, lo que resultó ser considerablemente menos cooperativa de lo que Fourier había predicho, pusieron fin al experimento. Los miembros se dispersaron. Los edificios fueron abandonados o reutilizados. Hoy no queda casi nada. El sitio es tierra de cultivo. En Google Maps, Brushy Prairie es una etiqueta tenue en un área rural. No hay ninguna indicación de que un grupo de americanos intentó construir una sociedad perfecta en este rincón de Indiana y fracasó. Número 8. Hospital Central del Estado, Indianápolis. En la calle Washington Oeste, en Indianápolis, los restos de una de las instituciones psiquiátricas más antiguas y más notorias del Medio Oeste se asientan entre edificios remodelados en zonas residenciales, tan integrados en el paisaje urbano moderno, que la mayoría de los residentes de la ciudad no saben que están ahí. El Hospital Central del Estado abrió en 1848 como el Hospital de Indiana para los Insanos, una de las primeras instalaciones psiquiátricas públicas del Estado. Fue construido según el Plan Kirkbride, que enfatizaba el aire fresco, la luz natural y el tratamiento humano. La realidad divergió del ideal casi de inmediato. A medida que la población de Indiana creció, el hospital se volvió desesperadamente superpoblado. Para principios del siglo XX, los pacientes dormían en el suelo y en los pasillos. El personal recurrió a las restricciones físicas, el aislamiento y el castigo corporal. La mitad del siglo trajo la terapia electroconvulsiva, la terapia de choque con insulina y miles de lobotomías realizadas en pacientes que no mostraban mejoría con otros tratamientos. En su punto máximo, más de 3.000 pacientes estaban hacinados en instalaciones diseñadas para muchos menos. Se estima que 10.000 pacientes murieron en el Hospital Central del Estado a lo largo de sus 146 años de operación. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas sin marcar en los terrenos del hospital. Túneles bajo los edificios conectaban los pabellones, y los trabajadores que los usaban reportaban ruidos inexplicables que nunca podían rastrear. El hospital cerró en 1994. La mayoría de los edificios han sido demolidos o remodelados, pero el viejo edificio de patología sobrevive como el Museo de Historia Médica de Indiana, y la vieja planta de energía todavía está en pie, sellada y deteriorándose. En Google Maps se ve un barrio en el lado oeste de Indianápolis. Lo que no se ve es que 10.000 personas murieron en este suelo a lo largo de siglo y medio. Muchas de ellas en tumbas sin marcar que nadie ha mapeado completamente. Número 7. Tunnelton. En el rincón sureste del condado de Lawrence, el pueblo de Tunnelton se aferra a la existencia con una población que ronda las 200 personas en un buen día. Fue trazado en 1859 y nombrado por dos túneles ferroviarios cercanos que eran maravillas de ingeniería de su época. Durante décadas, Tunnelton fue una comunidad ferroviaria funcional con tiendas, casas, escuela y el ritmo regular de la vida de un pueblo pequeño de Indiana. Luego el ferrocarril declinó, las tiendas cerraron, la población cayó. El pueblo existe hoy en ese espacio liminal entre pueblo fantasma y aldea sobreviviente, donde muchos de los edificios están vacíos y la infraestructura es mínima, pero donde todavía hay suficientes personas para que alguien pueda llamarlo hogar con cierta convicción. La historia de Tunnelton incluye uno de los capítulos más oscuros del condado. En 1882 ocurrió en el área un incidente violento que dejó una marca en la identidad de la comunidad que nunca se ha borrado del todo, que permanece en la memoria local como el tipo de historia que los pueblos no saben si contar o dejar en silencio. En Google Maps, Tunnelton aparece como una pequeña etiqueta en un camino rural. No hay ninguna indicación del drama que alguna vez ocurrió en sus calles.
Número 6. Hindustan Falls. Este es el pueblo fantasma que el tiempo borró casi por completo. Hindustan Falls fue fundado en 1816 junto a las cataratas del ramal este del río White, en la ruta de diligencias entre New Albany y Vincennes, uno de los únicos caminos principales en el recién formado estado de Indiana. El pueblo fue nombrado por el capitán Caleb Fellows, un inmigrante británico que había servido con la Compañía de las Indias Orientales y que trajo consigo el nombre de un lugar al que nunca había olvidado. Para 1820, Hindustan Falls tenía una población de 1,200 personas, lo que la convertía en uno de los asentamientos más grandes en la frontera de Indiana. Había un hotel, una oficina de correos, 2 molinos, una fábrica de piedras de afilar y casas flotantes alineadas a lo largo del río. El pueblo estaba posicionado para convertirse en la sede del condado de Martin y una de las comunidades más importantes del estado. El futuro parecía tan real y tan seguro como las cataratas que le daban nombre. Sí, luego llegó la enfermedad. El pueblo estaba construido en una llanura aluvial y el agua estancada criaba mosquitos en cantidades enormes. La fiebre amarilla, el cólera, o ambos, el registro histórico no es claro al respecto. Barrió Hindustan Falls con una velocidad devastadora. El flujo constante de viajeros por la ruta de diligencias traía nuevas enfermedades a la comunidad con cada carromato que pasaba. La combinación fue letal. Los registros del tribunal indican que más de 138 personas murieron en un periodo de 3 meses. Algunos relatos sugieren que el número fue mucho más alto. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Las familias que podían caminar o montar lo dejaron todo atrás y huyeron hacia comunidades vecinas. La depresión económica que siguió a la epidemia fue absoluta. Ningún nuevo colono quería mudarse a un pueblo donde la enfermedad había matado a la mitad de la población. El tesorero del pueblo murió antes de revelar dónde había escondido los fondos de la comunidad, incluyendo el dinero que había sido reservado para un juzgado y una biblioteca. La leyenda dice que enterró el oro en un pozo. Nadie lo ha encontrado desde entonces. Para 1830 la oficina de correos había cerrado. Para 1853 el pueblo estaba completamente abandonado. Hoy el sitio es un área estatal de pesca y recreación de 134 acres. Las cataratas son la cascada más ancha de Indiana. 128 agujeros tallados en la roca plana marcan dónde estuvieron los molinos. En Google Maps, Hindustan Falls aparece como un área de recreación. No hay etiqueta para el pueblo. Pero no hay ninguna indicación de que 1,200 personas vivieron aquí antes de que la enfermedad las borrara del mapa. Número 5. Elkinsville. En las colinas del sur de Indiana, el pueblo fantasma de Elkinsville tiene una historia que es una de las más frustrantes en toda la historia del estado. No murió por una inundación, ni por la enfermedad, ni por el agotamiento de los recursos. Murió por un error del gobierno. Y ese error solo fue descubierto después de que ya era demasiado tarde para remediarlo. Elkinsville fue un pueblo agrícola fundado alrededor de 1816 y nombrado en honor a William Elkins, un colono pionero. Tenía una oficina de correos que operó de 1860 a 1941, una herrería, una tienda de abarrotes, una iglesia y el ritmo tranquilo de una comunidad rural de Indiana. Las familias habían vivido aquí durante más de un siglo, cuando llegaron los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos con sus mapas y sus cálculos. A principios de la década de 1960, el gobierno anunció planes para construir el embalse del lago Monroe, un proyecto de control de inundaciones y recreación que crearía el lago más grande de Indiana. Los ingenieros determinaron que después de que el embalse fuera completado, Elkinsville estaría en una llanura aluvial y tendría que ser desocupada. El gobierno ordenó la evacuación mediante expropiación. Los residentes no tuvieron opción. Vendieron sus tierras por lo que el gobierno ofreció y se fueron. Las casas, la herrería, la tienda y la iglesia fueron todas demolidas para que el agua no las dañara cuando el embalse se llenara. El cementerio fue dejado en su lugar por respeto a los muertos, con sus lápidas en una elevación por encima de la línea de agua proyectada. Luego,
Después de que el embalse fue completado y los niveles del agua se estabilizaron, se descubrió que los ingenieros habían cometido un error en sus cálculos de elevación. Elkinsville no habría estado en la llanura aluvial después de todo. Los residentes podrían haberse quedado. El pueblo había sido destruido para nada. Las familias que habían vivido allí durante más de un siglo habían sido expulsadas. Sus casas habían sido demolidas. Y todo eso resultó ser innecesario. Hoy los restos del viejo puente de Elkinsville y algunas ruinas dispersas son todo lo que sobrevive. El cementerio sigue en pie. El sitio es parte del Bosque Nacional Hoosier. En Google Maps el área está etiquetada como bosque. El pueblo que fue evacuado para una inundación que nunca llegó no aparece. Número 4. Monument City. Monument City fue una pequeña comunidad en el condado de Huntington que fue abandonada en 1964 y deliberadamente inundada en 1965 para crear el embalse de Salamoni. A diferencia de Elkinsville, donde la inundación resultó ser innecesaria, Monument City estaba genuinamente en el camino del agua que iba a subir. No hubo error de ingeniería aquí. El embalse iba a cubrir el pueblo, y todos lo sabían desde el principio. Los residentes fueron reubicados. Los edificios fueron demolidos uno por uno. Las familias cargaron sus pertenencias en camiones y se alejaron de las casas que sus abuelos habían construido, sabiendo que no habría nada a lo que regresar. Algunos residentes volvieron a las colinas sobre el embalse para ver el agua llenar el valle donde su pueblo había estado. Observaron cómo el agua subía sobre las calles, sobre los cimientos, sobre lo poco que quedaba de lo que fue su mundo, hasta que no quedó nada visible. Hoy Monument City está en el fondo del lago Salamoni. Durante los periodos de agua baja, los cimientos y los restos del pueblo a veces se vuelven visibles por encima de la superficie. Recordatorios fantasmales de una comunidad que fue sacrificada por el control de las inundaciones y la recreación. En Google Maps, Salamoni Lake es un lago. Monument City no aparece en ningún lugar del mapa. El pueblo en el fondo del agua es invisible desde todos los ángulos. Número 3. Bean Blossom. En las colinas boscosas del condado de Brown, entre Nashville y Morgantown, y el casi pueblo fantasma de Bean Blossom se asienta en la intersección de las autopistas estatales 45 y 135. El oro en polvo fue descubierto en el arroyo Bean Blossom a principios de la década de 1870, atrayendo a prospectores que establecieron una pequeña comunidad minera. La fiebre del oro fue breve y los depósitos eran escasos, pero el pueblo sobrevivió mucho después de que los mineros se fueran, sostenido por la agricultura y la industria maderera con esa terquedad de los lugares que no encuentran razón para desaparecer, aunque la razón original de su existencia haya terminado. Hoy, Bean Blossom es mejor conocido por el Memorial Music Park de Bill Monroe, que alberga el Festival Anual de Bluegrass de Bean Blossom, uno de los festivales de bluegrass más antiguos e importantes del país. Pero el pueblo en sí es una sombra de lo que fue. Muchas estructuras están abandonadas. La población es una fracción de su pico histórico. El nombre que la música mantuvo vivo pertenece a un lugar que la vida fue dejando atrás, calle por calle, casa por casa, sin que nadie tomara la decisión de abandonarlo, sino simplemente ocurriendo, como ocurre todo lo que nadie decide pero que el tiempo hace inevitable. Número 2. El patrón silencioso de Indiana. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre los pueblos fantasma de Indiana. No fueron causados por una sola industria, ni por un solo evento. Indiana perdió sus pueblos por todo. La enfermedad arrasó Hindustan Falls en la década de 1820. La industria siderúrgica construyó Gary hasta convertirla en una ciudad de 178,000 habitantes y luego abandonó 13,000 edificios cuando los altos hornos se apagaron. El idealismo utópico construyó la Falansterio de la Grange y la naturaleza humana la destruyó en 5 años. La inundación del río Ohio de 1937 destruyó Rose Island en una sola noche. El gobierno hundió Monument City y evacuó innecesariamente Elkinsville. La depresión vació Story hasta que alguien compró todo el pueblo por $65,000, y docenas de otros pueblos simplemente se desvanecieron a medida que las granjas se consolidaron. Las poblaciones migraron a las ciudades
y las pequeñas comunidades de cruce de caminos que habían sostenido la vida rural durante un siglo se volvieron obsoletas sin que nadie lo declarara ni lo lamentara públicamente. Los pueblos fantasma de Indiana no son dramáticos, no son campamentos mineros en las montañas, ni pueblos de la fiebre del oro en el desierto. Son elevadores de grano que se alzan solos en los campos de maíz. Son iglesias sin techo con hiedra creciendo a través de los vitrales rotos. Son oficinas de correos que cerraron hace 100 años. Son cementerios sin pueblo adjunto. Son la erosión silenciosa de los lugares que mantenían unida a la América rural, ocurriendo tan lentamente que la mayoría de la gente nunca lo notó hasta que el pueblo ya se había ido. Indiana no parece un estado con pueblos fantasma. Eso es exactamente porque los tiene. Número 1. El suelo invisible de Indiana. Si manejas por Indiana en la interestatal, ves tierras de cultivo. Kilómetros y kilómetros de tierras de cultivo planas, productivas, bien mantenidas que se extienden hasta el horizonte en todas las direcciones. Parece uno de los paisajes más estables de América. Parece como si nada hubiera cambiado aquí, y como si nada cambiara nunca. Pero eso no es verdad. Debajo de las tierras de cultivo están las fundaciones de pueblos que ya no existen. A lo largo de los ríos están los restos de asentamientos que fueron borrados por la enfermedad antes de que el estado tuviera 20 años. En el fondo de los embalses están las ruinas de comunidades que el gobierno hundió para el control de las inundaciones. En los campos, donde ahora crece el maíz y la soja, están los rastros olvidados de comunas utópicas, pueblos del boom petrolero y paradas ferroviarias que duraron apenas una generación antes de que nadie las necesitara más. Indiana no parece un estado con pueblos fantasma. Parece demasiado plano, demasiado productivo, demasiado ordinario para eso. Y es exactamente por eso que sus pueblos fantasma son tan fáciles de perder. No se destacan contra el paisaje de la manera en que un campamento minero en ruinas se destaca contra una cresta del desierto. Se mezclan. Se convierten en parte de las tierras de cultivo. Los edificios colapsan y los campos los absorben, y el maíz crece sobre los cimientos, y eventualmente no queda nada excepto un nombre en una carretera del condado, que nadie recuerda qué significa. Google Maps te muestra las interstates y las ciudades y los parques estatales. No te muestra los 41 pueblos fantasma escondidos en los campos entre ellos, pero están allí. Siempre han estado allí, y el maíz está creciendo sobre ellos ahora mismo, de la misma manera que ha estado creciendo sobre ellos durante 100 años, absorbiendo los cimientos y los postes de las cercas y los nombres olvidados dentro del mismo paisaje plano, productivo y de apariencia ordinaria que Indiana le muestra al mundo. Debajo de ese paisaje hay otro, uno que los mapas no muestran, uno que la tierra guarda con la indiferencia paciente de lo que sabe que puede esperar. Cierre 13 lugares, 13 maneras de desaparecer en Indiana. Lo que hace diferente a este estado de los demás que hemos recorrido en esta serie es precisamente lo que lo hace más difícil de ver. En California, las ruinas se alzan contra el desierto. En las montañas de Colorado, los edificios abandonados se aferran a los acantilados. En la costa de Carolina del Norte, las casas abandonadas se inclinan contra el viento del Atlántico. Son visibles, son dramáticas. Piden que las mires. En Indiana, los pueblos desaparecen de otra manera. El suelo los absorbe, las estaciones los cubren, el maíz crece sobre los cimientos y en 1 o 2 generaciones no queda nada que le recuerde al que pasa que aquí hubo vida. Hay un pueblo en el fondo de un lago que el gobierno construyó. Hay otro que fue evacuado para ese mismo tipo de proyecto y que resultó que no era necesario evacuarlo. Hay un tesoro en oro enterrado en un pozo que nadie ha encontrado en 200 años. Hay una comunidad psiquiátrica donde murieron 10,000 personas en tumbas que nadie mapeó completamente. Hay un experimento utópico que duró 5 años y terminó porque los seres humanos no cooperan tan bien como los filósofos creen. Todas esas historias están en Indiana, debajo de los campos de maíz, debajo del agua de los lagos, debajo del paisaje ordinario que el Estado le muestra al mundo. Solo tienes que saber dónde buscar y estar dispuesto a ver lo que hay debajo de lo que parece. Fin.